La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. ¿Por qué es relevante? ¿Por qué es relevante que el secretario general del PP de Madrid, Alfonso Serrano, se reuniera anoche con el novio de Ayuso, Alberto González, tal y como ha desvelado hoy la cadena SER, con pruebas e imágenes que pueden ver en cadenaser.com? ¿Por qué es relevante? Porque el novio de Ayuso es un empresario denunciado por la Fiscalía por fraude y falsedad contable. El novio de Ayuso ha reconocido esos delitos, los de fraude fiscal, en un intento fallido que hizo de pactar con la Fiscalía. Ayuso negó en público esos delitos de su pareja cuando él, el novio, ya los había reconocido a través de su abogado. Ayuso no ha explicado aún por qué dio esa versión falsa. Desde entonces, la Comunidad de Madrid y el PP de Madrid han virado a la estrategia y han pasado a decirnos una y otra vez que todo esto es un asunto privado de un particular que no tiene nada que ver con ellos. Ese supuesto particular se querelló ayer contra la Fiscalía de Madrid. Y justo ayer, ya es casualidad, el secretario general del PP de Madrid se reúne con ese particular en una cafetería muy alejada de las casas de los dos y con unos papeles que lleva el novio bajo el brazo. La típica Coca-Cola que se toma uno con unos papeles bajo el brazo. Luego ya me toma una Coca-Cola con una persona a la que conozco y es noticia que me tomo una Coca-Cola en un bar petado de gente en una cristalera frente a la cancha. Me habéis pedido que dé explicaciones sobre que me tomo una Coca-Cola con alguien, ¿no? Y nos tomamos una Coca-Cola en un bar petado de gente frente a todo el mundo. Conozco tomando una Coca-Cola delante de todo el mundo. Mire, yo me tomo Coca-Colas con muchas personas. Yo me tomo una Coca-Cola con alguien pues, que tiene un problema con la Hacienda y me tomo Coca-Colas con una Coca-Cola. 19 veces ha dicho lo de la Coca-Cola el secretario general del PP de Madrid, intentando que la opinión pública se trague la Coca-Cola de que la reunión de anoche es algo anecdótico y que por tanto él no tiene por qué dar explicaciones de por qué se reunió y de qué habló con la persona que ahora mismo representa el mayor foco de inestabilidad política para la Comunidad de Madrid. ¿Para qué quieres saber eso? Jaja, saludos, Coca-Cola. Bueno, pues muy bien. Y luego tenemos al presidente catalán diciendo que va a ir el lunes al Senado a defender la amnistía para trolear al PP. Este es el nivel. Y si el PP el que volia era convertir... Y si el PP lo que quería era convertir la sesión del lunes en un aquelarre contra el gobierno del Estado español, la otra vez se lo estropeamos. Escolti'm, com a independentista republicà i d'esquerres... Pues escucha, como independentista, republicano y de izquierdas, trolear al PP siempre apetece. Trolejar el PP sempre ve de gust. Declaraciones en SER Cataluña de Per Aragonés, presidente de todos los catalanes, también de los del PP, de los autores del mayor troleo a la estabilidad política de Cataluña, que fue el procés. Llega ahora la frase trolear al PP siempre apetece. Es muy llamativa la metamorfosis de Per Aragonés en cuestión de semanas, del presidente de perfil institucional a candidato 100%, que lo mismo te propone un referéndum en precampaña en un acto pagado con dinero público, que lo mismo te hace gracietas sobre usar el Parlamento español para trolear al adversario político. Tiene sus riesgos, de todas maneras, todo esto. Viendo la evolución de la intención de voto en el promedio de las encuestas, ojo, no vayan a ser los votantes catalanes los que terminen troleando a Aragonés en las urnas. Es jueves 4 de abril, en la mesa del análisis de Hora 25, Carlos Cué, buenas noches. Hola, buenas noches. Lucía Méndez, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Y Enric Juliana, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y en la contra de Hora 25... Vengo a decir que lo siento, aunque no tenga un motivo, para que cuando estés sola, sientas que a tu lado sigo, para que sientas que tienes a tu lado un amigo. Manuel Javois, buenas noches. ¿Qué tal, Aymar? Buenas noches. ¿Qué has sentido al escuchar a Super Submarina? Pues me ha impresionado mucho, ya en su momento cuando vi el trabajo de Fernando Navarro en El País Semanal, que hayan empezado a contar, que se lo hayan contado todo en un libro a Fernando Navarro, que hayan hablado esta mañana en la presentación. Son 8 años de silencio.
Son 8 años de silencio público, que es el silencio más natural de todos, que es el silencio de quien se ha acercado a la muerte y ha vuelto todavía no sabe cómo. Es el silencio de los primeros minutos de cualquier accidente de tráfico, de cuando hay un atentado, una catástrofe natural, el silencio de nuestra, que nos desconecta con la realidad, que no sabemos lo que está pasando, ese silencio, ¿no? Y solemos decir esto no está pasando, esto no ha pasado, nos quedamos conmocionados. Y creo que no hay nada que decir porque tú muchas veces no sabes tampoco qué ha pasado ni tienes nada que contar. A mí me ha impresionado también lo que ha dicho hoy Pope, el batería del grupo, que era el que conducía el vehículo. Dijo, nosotros somos muy amigos, nos contamos todas las cosas, pero nos hemos enterado de muchas con los testimonios de este libro. No habían hablado de ciertas cosas, ¿no? Nosotros, nuestra especie, ha evolucionado comunicándose, compartiendo lo aprendido, compartiendo lo experimentado. Pero hay golpes que simplemente te callan, te dejan en shock, y nadie está obligado a romper ese silencio, que por lo demás es un silencio, suele ser un silencio necesario. Este libro creo que es un acontecimiento porque Supersubmarina habla por primera vez, y hay algo tan importante como eso, nosotros escuchamos por primera vez. Hay miles de personas, miles de lectores, miles de fans del grupo que siguen al otro lado como cuando lo estaban cuando el coche se estrelló. No se ha quedado nadie atrás. Ha sido impresionante ver las cifras que ha tenido de lectores. Por ejemplo, el reportaje que publicó El País, va a ser impresionante las cifras que tenga de lectores el libro. Y ni el silencio largo ni el accidente derrumbó esa relación, y a mí me parece que eso no tiene ningún precio. Un beso, Javois. Un beso. Antes de entrar en la crónica política, 18 minutos de la noche, 9 y 8, 9 y 8 en Canarias. Vamos a aclarar una noticia que puede haber preocupado hoy a muchos españoles, y es que la Fiscalía de la Audiencia Nacional está investigando los posibles efectos adversos del Nolotil, después de una denuncia presentada por el defensor del paciente. Este analgésico conocido es de los más recetados en España para dolores muy intensos. Está prohibido en algunos países como Reino Unido e Irlanda por un raro efecto secundario que provoca un trastorno inmunitario, pero aquí de momento Sanidad no se plantea retirarlo. Y lo que va a hacer la Fiscalía es investigar todo eso, y para ello pide información, toda la información que haya sobre reacciones adversas y demás, se lo pide a la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. La directora de la agencia es María Jesús Lamas. Señora Lamas, buenas noches. Hola, buenas noches, Aimar. Vamos a aclarar cuestiones. ¿El Nolotil es seguro? Como todos los medicamentos que están autorizados, es seguro cuando se usa en las condiciones en que se ha autorizado, y aún así, lo que a nosotros nos gusta decir es que su beneficio-riesgo es favorable. No hay ningún medicamento libre de efectos adversos. Simplemente cuando se usa en las condiciones autorizadas, los beneficios compensan los riesgos. ¿Y por qué en países como Reino Unido está prohibido, pero aquí en España se receta? Bueno, hay algunos países que decidieron retirarlo porque tenían notificaciones de un efecto secundario que es muy poco frecuente, pero puede ser muy grave, que se llama agranulocitosis, y por ese motivo decidieron retirarlo. Pero en la Unión Europea son muchos más los países que lo mantienen. 7 de cada 10 países mantienen metamizol autorizado, es el principio activo, en países de la Unión Europea. Y se revisa de forma continua todos los medicamentos cuando se autorizan en su momento para comercializarse, y el caso de Nolotil ya es muy antiguo, de 1969 en España. Se hace en base a eso que decía, un balance beneficio-riesgo, pero a lo largo de toda su vida, a través de la farmacovigilancia, seguimos evaluando que los riesgos que puedan aparecer nuevos o caracterizando los que ya existen, pues ese balance siga siendo positivo, y se mantiene positivo, y por eso se mantiene el medicamento comercializado. ¿Es verdad que la población anglosajona es más propensa a ese efecto secundario? Hay algún estudio que sugiere esto, pero no hay ninguna evidencia científica sólida que confirme que determinada etnia pueda tener mayor riesgo de agranulocitosis por metamizol. Este es un efecto secundario muy raro, consiste en que desaparecen o bajan muchísimo un tipo de glóbulos blancos, y se conoce asociado a otros medicamentos, y en algún caso, estoy pensando en un antiepiléptico, sí que se encuentra una modificación genética, un polimorfismo genético que implica mayor riesgo de que aparezca ese efecto secundario en la población asiática, pero esto no se ha encontrado para metamizol. No hay ningún dato sólido, científico sólido, que avale esa relación de causalidad.
O sea que si el médico nos recita Nolotil, hay que seguir tomándolo. Claro, pero teniendo en cuenta la nota que ya sacó la EMS en el 2018 y que hemos repetido en diciembre del 23, que tiene que ser pues la dosis más baja necesaria, menos de 7 días para las indicaciones de dolor moderado a grave, postquirúrgico, post-trauma, prescrito por un médico, y que además nosotros recomendábamos que, dado que este efecto adverso existe, la posibilidad de que aparezca, aunque sea en una incidencia muy baja, en aquella población en que no se le puede hacer un seguimiento estrecho, por ejemplo, población flotante de paso, pues mejor utilizar otras alternativas. Pero hay que pensar que las otras alternativas también tienen riesgos de efectos secundarios y que cuando un médico elige con qué tratar un dolor moderado o intenso, lo hace en función de lo que cree que ese paciente tolerará mejor. Y otros analgésicos o antiinflamatorios pues pueden hacer daño gastrointestinal o daño en el hígado o otro tipo de efectos secundarios que también pueden ser importantes. ¿Le ha sorprendido la investigación de la Fiscalía de la Audiencia Nacional? Pues no, sorpresa no es la palabra. Nosotros, como hacemos un trabajo pues muy exhaustivo, continuado, meticuloso, pues si con esto podemos aportar el resultado de nuestro trabajo y contribuimos a dar tranquilidad a los usuarios y a los pacientes, pues mejor. María Jesús Lamas, directora de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, aclarado queda. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Y hablando de sanidad, mañana el Ministerio aprobará el plan antitabaco, a pesar de que la gran mayoría de las comunidades no se ha sumado. Se va a aprobar igual porque el Ministerio puede hacerlo. No es una ley, no es algo que haya que llevar al Congreso, al Senado, no, es una guía, es algo así como una hoja de ruta para los próximos años de los que habrá que ver si sale una ley. En esa hoja de ruta figura ampliar los espacios libres de humo o equiparar los vapeadores con el tabaco tradicional en cuanto a la venta y la publicidad. Muchas comunidades del PP habían intentado que les dejaran a ellas, que cada una por su cuenta, regularan los espacios libres de humo. Sanidad les dice que no. Mariola Lourido, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Ninguna comunidad autónoma gobernada por el PP se ha adherido al plan antitabaco de Mónica García. Ninguna del PP, más Castilla-La Mancha, discrepan con el procedimiento de Sanidad de aprobarlo mediante un acuerdo de cooperación. Pero hay mucho más. Han hecho del plan una batalla política y rechazan la prohibición de fumar en las terrazas. María José Sainz de Buruaga es la presidenta de Cantabria. Yo creo que nadie entendería que no se pueda fumar en la terraza, pero en cambio que alguien esté fumando un cigarrillo pues en el banco de al lado, en un paseo que está al lado de esa misma terraza. Yo creo que esta medida va a generar más problemas que soluciones. Creo que es una medida desproporcionada y creo que tan solo sirve para seguir cargando sobre las espaldas de los de siempre, en este caso que es la hostelería. De momento solo se han sumado 4, Cataluña, Asturias, Navarra, Canarias, y mañana el País Vasco desvelará su postura. Hay decepción en el Comité Nacional de Prevención del Tabaquismo, Francisco Pascual. Pues lo único que podemos expresar es nuestra tristeza, porque entendemos que el Plan Integral de Tabaquismo es un plan que recogía unas medidas necesarias, muchas de ellas pactadas con anterioridad, con un amplio consenso. Digan lo que digan las del PP, la estrategia seguirá adelante y se convertirá en ley con medidas concretas obligatorias para todas: terrazas o marquesinas sin humo, subida de la cajetilla del tabaco y regulación de los cigarrillos electrónicos, sobre todo para proteger a los menores. Hora 25. Aimar Bretós. Y ahora que hablábamos de sanidad, tenemos una noticia de última hora a raíz del caso que adelantamos en la cadena SER esta semana de que Asisa fichaba al hombre que hasta hace 3 meses era viceconsejero de Sanidad en Andalucía, un hombre que además había adjudicado decenas de millones de euros a la empresa que ahora lo fichaba. Y bueno, pues en este momento les podemos contar que este hombre aplaza su fichaje por Asisa. Jesús Sánchez, buenas noches. Hola, Aimar, muy buenas noches. Estaba previsto que el próximo lunes Miguel Ángel Guzmán se incorporara precisamente a la compañía aseguradora. Es lo que estaba en principio firmado en ese contrato, pero de momento, en un breve comunicado, el propio Muñoz dice que ante las informaciones de los últimos días, insistimos, adelantadas por la SER, estando convencido de haber cumplido, dice, en todo momento con la ley de incompatibilidades, y ha sabido cuenta de lo que estamos contando los medios de comunicación y de la información abierta por la Inspección General de Servicios de la Junta de Andalucía, que está elaborando ese informe, dando notoriedad a todo este caso, ha decidido de momento que lo más oportuno, lo más prudente es aplazar esa decisión
de incorporarse a SISA y a cualquier actividad laboral hasta que se emita dicho informe. Recordemos que hoy mismo la consejera andaluza de Salud, Catalina García, afirmaba que espera que Función Pública de la Junta de Andalucía emita en pocos días, en la próxima semana como mucho, ese informe definitivo sobre la incompatibilidad o no del ex número 2 de Salud en esta comunidad. Que en cualquier caso estaremos hablando de incompatibilidad o compatibilidad legal, veremos qué dice la Junta. Pero la incompatibilidad ética es que salta a la cara con este caso. Hay gente que tiene... Como país igual tenemos un problema con el tema de las incompatibilidades y tenemos que concretarlo más, pero que hay gente que tiene jeta. Eso... Bueno. Pero efectivamente la forma de evitar los jetas es regulación. La forma de evitar los jetas es aclarar las cosas, y es un asunto especialmente sensible, el asunto del tema de la sanidad, en fin. Son temas... En España efectivamente tenemos unas regulaciones bastante laxas y sobre todo tenemos unas costumbres de control, porque el primero que tiene que controlar está, menos mal que está la prensa, menos mal que una vez más está la prensa para contarlo. Pero ¿qué pasa con el gobierno? O sea, si no llega la prensa a montarles, lo han reconocido hoy, bueno, ante la evidencia, las declaraciones, ¿no? Ante la evidencia de que hay un gran escándalo mediático, oiga, que ustedes son los responsables. O sea, ¿a la Junta de Andalucía le parecía bien esto? Claro, o sea, si no se llega a armar un escándalo mediático, adelante, no pasa nada. Quiero decir que son ustedes los primeros obligados en que los ciudadanos confíen. Estamos hablando de negocios multimillonarios. Estamos hablando no solo en España, en todo el mundo. Los negocios que giran alrededor de este tipo de cuestiones, en fin, además lo hemos vivido también. Ha habido muchas puertas giratorias también en la Comunidad de Madrid, en su día, antiguos consejeros que se pasan a liderar, en fin, empresas de sanidad y demás. Es el gran negocio del momento en todas partes. La sanidad y la educación son los dos grandes negocios del momento, evidentemente. Lo basta ver. En Estados Unidos salen las listas de los ejecutivos mejor pagados, de los 100 ejecutivos mejor pagados de Estados Unidos, y está llenísimo de ejecutivos de estos sectores, porque es verdad que hay muchísimo dinero, y mucho dinero que depende de lo público. Con lo cual, tener una persona que tiene todos los contactos, que tiene todas las puertas abiertas y que efectivamente acaba de estar ahí, conoce la regulación actual y futura, conoce los planes y sobre todo levanta un teléfono y se lo cogen, en fin, un contacto en la administración para este tipo de empresas es absolutamente fundamental. Entonces, es que es tremendo que tenga, menos mal, insisto, está la prensa, pero es tremendo que si no llega a ser escándalo mediático, la Junta de Andalucía lo dejaba pasar. Hombre, la verdad que yo cuando leí la noticia también me costaba dar crédito, porque esta forma, digamos, desahogada, por decirlo, en fin, de forma suave, la forma desahogada en la que se puede dar una noticia, que sea que un señor que ha sido alto cargo de la sanidad fiche por una empresa relacionada con la sanidad, pues, en fin, no sé cómo... Igual creían que nos iba a montar un escándalo, no sé, a ver, tiene un ligero parecido con el tema de Alberto Garzón, no sé si os acordáis, ¿no? Es un poco... que porque hay un escándalo, que si no, él hubiera fichado por la consultoría de asuntos públicos. Con la diferencia de que Alberto Garzón no adjudicó ni un solo euro. No, es que el nivel de dinero del que hablamos sí, es verdad, pero el concepto es... No, el concepto es como si el ministro de Economía... No, hablo del concepto de yo renuncio porque se ha montado escándalo. Ah, bueno. O sea, esa es la idea. La idea, no estoy comparando los casos, son indudablemente son distintos. Es que es un gran negocio, es que es muy importante. Sin duda, pero... Lo que hacía la Alberto Garzón no es un gran negocio. Bueno, pero la argumentación es yo estoy dispuesta a hacerlo, pero no lo hago porque hay un escándalo. Oiga, sí, no. Eso sí, pero digo moralmente pero que es el mismo caso. Pero que es importante. El tema del negocio es relevante porque además, digo, es un tema muy relevante el tema de la sanidad, porque es donde se está produciendo una traslación de dinero público a dinero privado espectacular. Sí, pero eso es un gran negocio. Por cierto, el escándalo de los problemas
del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, una de las cuestiones que están encima de la mesa es precisamente las vinculaciones con una de las principales empresas de sanidad privada. Pero... que evidentemente es otra cosa, no es un canal Carlos, público. termina, que pero digo que es donde está el negocio. Pero o sea, que este tema es muy sensible porque es el gran negocio. Educación Carlos, y sanidad. Moralmente es lo mismo sea un negocio más grande o más pequeño, porque Garzón también iba a cobrar un sustancioso sueldo. Es decir, no estoy, que naturalmente que son casos distintos, pero en el fondo la moralidad es la misma, la inmoralidad era exactamente la misma. Sorprende que todavía estas cosas sigan sucediendo. Bueno, yo no sé exactamente qué es lo que... O sea, no sé exactamente qué es lo que pretendía este señor. Si es que pretendía que todo el mundo fuera a asumir que esto era normal, ¿no? O que la Junta de Andalucía lo considera... Bueno, lo considera normal hasta que ha dejado de considerarlo, claro. Hasta que ha visto que el escándalo seguía creciendo. Hasta que la SER lo destapó, básicamente. También es, claro... Eso iba a decir. Digamos nombres, también, porque yo he dicho periodistas, en fin. También es verdad que aquí hay dos partes, que es el político que lo deja, pero también es la empresa que está dispuesta a comprarse, digamos, la agenda de un dirigente político, ¿no? Que este es el caso, ¿no? Y yo creo que estas son prácticas que no deberían ser así, ni por parte del que contrata, ni por parte del que es contratado. Enrique. Bueno, creo que para los ministros que dejan de serlo, para los secretarios de Estado que dejan de serlo, hay unas normas como bastante claras, precisas y vigiladas, ¿no? Es decir, no pueden durante un periodo de tiempo, que creo que son de 2 años, 2 años no pueden trabajar en una actividad que tenga que ver directamente con el ámbito de gestión que ellos han tenido en la administración, bien sea al frente de un ministerio, bien sea al frente de una Secretaría de Estado. Y cuando se dedican a una actividad privada, de solicitar autorización para siempre dentro de ese periodo de 2 años, ¿no? Y esto es bastante estricto, vaya, muy estricto. Y además, si alguien lo incumple, cae la guillotina, porque las cosas se saben, ¿no? Entonces, para mí la pregunta primera sería la siguiente, es decir, ¿las normas autonómicas son más laxas que las de la Administración Central? Si la respuesta es afirmativa, la pregunta siguiente que nos hemos de formular es ¿y por qué las normas autonómicas son más laxas que las de la Administración Central? Porque no hay un criterio, digamos, más o menos uniforme, ¿no? Este caso, en el caso concreto de Andalucía, el artículo 7, si no recuerdo mal, de la Ley de Incompatibilidades Andaluza sí marca ese periodo de cadencia de 2 años. Lo que pasa es que este señor se lo ha saltado. Bueno, pues entonces ha habido una... Entonces la pregunta siguiente es por qué la propia administración no ejecuta una vigilancia. Este es el punto, ¿no? Porque a mí me consta que en la administración central, con distintos gobiernos, de distintos signos, no me estoy refiriendo ahora a un único gobierno, estos mecanismos de vigilancia han actuado y que la gente que ha ocupado altos cargos en la administración central tiene mucha conciencia de lo que puede hacer o lo que no puede hacer durante un periodo de 2 años y se suele respetar bastante porque son conscientes que una infracción en ese campo les podría provocar incluso un daño en su reputación profesional importante, ¿no? Que esto en definitiva yo creo que es el mecanismo principal, ¿no? Es decir, oye, no haga usted esto porque esto le puede dañar a su reputación profesional. Dicho esto, es decir, un periodo de 2 años de cadencia que no se puede operar directamente en el ámbito de gestión en el que se ha trabajado desde una alta responsabilidad, pues bueno, a partir de los 2 años hemos de admitir que en este país, tanto en el plano de la administración central como en otros planos, pues operan múltiples lobbies y que a su vez y oficinas de relaciones públicas, de relaciones institucionales, en las cuales colaboran y cooperan políticos de muy distinta afiliación de acuerdo con la legalidad, porque ya está fuera de esos 2 años
y que esos expolíticos o exresponsables públicos pues están en estas empresas pues en parte por sus conocimientos, pero en parte también porque tienen agendas interesantes, ¿no? Esto es así, sabemos que es así. ¿Es esto ilícito? No, esto está dentro de la legalidad. ¿Haría falta en España quizá una regulación mejor sobre el papel de los lobbies? Yo creo que sí, porque mi impresión es que esto va en aumento, ¿no? Es decir, cada vez las consultoras son más fuertes. En la ciudad de Madrid eso es perceptible, claramente, ¿no? En la ciudad de Madrid lo que pasa es que no te encuentras con tu ex, pero sí te encuentras con el novio de tu jefa, que está siendo investigado, bueno, está denunciado por fraude fiscal y por falsedad contable. El PP de Madrid está intentando restar importancia a que el secretario general del PP de Madrid, ni más ni menos, se reuniera anoche con el novio de Ayuso. La SER ha desvelado hoy las imágenes que prueban que Alfonso Serrano, mano derecha de Ayuso, número 2 del PP de Madrid, mantuvo ese encuentro en el mismo día en el que el novio de Ayuso presentó una querella contra la Fiscalía de Madrid. Miguel Ángel Campos. El encuentro entre el senador y secretario general del PP en Madrid con el defraudador confeso, tal y como pueden ver en las fotografías en cadenaser.com, tuvo lugar anoche en una cafetería del distrito de Barajas de Madrid, muy lejos del domicilio de ambos. La mano derecha de Ayuso y miembro de la comisión del caso Koldo en el Senado del PP de Feijóo, Alfonso Serrano, permanece primero codo con codo en la barra del bar junto a Alberto González, momento en el que este saca unos documentos. Después se les ve charlando en una mesa de la misma cafetería. Alfonso Serrano ha admitido al SER el encuentro. Dice que fue una mera coincidencia en el que se limitaron a tomar una Coca-Cola, que se encontraron por casualidad porque un familiar suyo vive al lado y también la familia de la pareja de Ayuso. Alfonso Serrano niega que el novio de Ayuso le pasara papeles, pero no desvela el contenido de los mismos, ni si tuvo acceso, ni desmiente que conversaran sobre su caso o las comisiones de investigación. No revelaré la conversación con un ciudadano particular, ha dicho al respecto Serrano a la SER. Por su parte, la pareja de Ayuso, Alberto González, guarda silencio. Esto que nos contaba Campos es lo que Serrano le ha dicho fuera de micrófono cuando le hemos llamado para preguntarle, y después ya en público ha insistido en las gracietas de la Coca-Cola para ver si así se zafaba de explicar realmente de qué habló, qué había detrás de ese encuentro. Roberto Torija. El Partido Popular de Madrid trata de restar importancia política a las fotografías de su secretario general, Alfonso Serrano, con la pareja de la presidenta Ayuso. Escondido detrás de las risas... Me sorprende que sea noticiable que me tome una Coca-Cola. Es que me tengo que reír porque es que no me cabe otra, pero ahora me tomo Coca-Cola en un bar petado de gente, en la cristalera frente a la calle. Alfonso Serrano ha evitado hoy responder a la pregunta clave. Si la defensa de Ayuso se basa en reducir el escándalo a un simple problema de un ciudadano particular, ¿de qué tiene que hablar este ciudadano particular con la mano derecha de la presidenta en el PP, con uno de los arquitectos de su estrategia política? Es que esas cosas yo no soy capaz de asociarlas. Lo he tomado como secretario general del Madrid, como amigo, como afiliado, como diputado, como senador, como padre, como marido. Soy Alfonso Serrano. Serrano se niega a explicar si el encuentro fue casual, como nos dijo por la mañana, o si habían quedado expresamente. Tampoco confirma de qué hablaron o qué papeles llevaba la pareja de Isabel Díaz Ayuso. Lo que desde luego no voy a entrar es en el juego de decir sí, cómo hemos quedado, cómo hemos llegado, qué hemos hecho, de qué hemos hablado, no sé qué. Y ante la ausencia de explicaciones convincentes, atentos al argumento de Alfonso Serrano. Intentamos reunirnos en una habitación de hotel y fui a llamar a Begoña Gómez, pero no tengo su teléfono porque ella es la que se suele reunir en habitaciones de hotel con empresarios, pero no tengo su teléfono. El PSOE a nivel nacional reclama la dimisión del secretario general del PP madrileño por estas palabras. A nivel autonómico, la oposición asegura que el encuentro es la prueba de que la presidenta pone todos los recursos posibles para salvar a su pareja. Lo analizamos ahora mismo en hora 25 y si quieren ver mientras tanto estas imágenes las tienen en cadenaser.com. Carlos Cue, ¿qué te sugiere a ti las explicaciones del PP de Madrid acerca de la cita de su secretario general con la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid? Ahora mismo el mayor foco de inestabilidad que tiene ese partido, el PP de Madrid y la Comunidad de Madrid. Pues aplicando un poco de conocimiento de los personajes, de conocimiento de la situación política y un poco del sentido común, es evidente que no cuadra que fuera una cita casual. Y es bastante lógico, si Alfonso Serrano lo explicara abiertamente, es bastante lógico que Alfonso Serrano, que es
el hombre, un hombre decisivo, como lo es Miguel Ángel Rodríguez, decisivo en el entorno de Isabel Díaz Ayuso, que es el hombre para todo, es un hombre con mucha trayectoria en el PP, es el secretario general, pero además es un hombre que diseña la estrategia. No es casual la persona que pone las demandas contra, que por cierto deriva en el caso Koldo. Las demandas, él puso 10 demandas, 9 no llegaron a ningún lado y una acabó derivando en el caso Koldo. Quiero decir que es una persona de estrategia, de pensar qué hacemos ante los problemas y cómo reaccionamos, una persona activa, en fin, un político importante en el entorno de Isabel Díaz Ayuso. ¿Qué está haciendo? Es evidente lo que está haciendo, no entiendo por qué no lo quiere decir. Bueno, sí entiendo, pero me parece que no conduce a ninguna parte. Lo que está haciendo es gestionar una crisis enorme que tiene el Partido Popular de Madrid, que es evidente que tiene una crisis. Obviamente quieren minimizarlo, quieren hacer como que no pasa nada, pero claro que pasa. Pasa que la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid está metido en un proceso judicial complicado, con 2 delitos muy graves y con montones de detalles que se van viendo de que es un defraudador que ha hecho, en fin, facturas falsas, un montón de cosas muy delicadas, y es imposible, por mucho que quieran convencernos, es imposible que eso no sea un problema para la imagen de Isabel Díaz Ayuso. Lo es, ha vuelto ya a ser protagonista, lleva un mes siendo protagonista en los debates, en las tertulias, puede acabar teniendo que comparecer en comisiones en el Congreso. En fin, es evidente que es un problema político. Mayor, menor, no creo que se acabe cargando a Isabel Díaz Ayuso este problema político, pero es un problema. ¿Y qué hace su mano derecha? Pues gestionar el problema con el principal implicado, decirle, pues hablar de estrategia, que es de lo que se hace en estos casos. Ahora, es evidente que lo han hecho en un lugar ante todos, y una vez que les ven, que tiene razón Alfonso Serrano, que es verdad que no se han escondido muchísimo, pero bueno, se han ido a Barajas, en fin, no es el centro de Madrid, pero bueno, que una vez que te ven, pues yo creo que con naturalidad podría Alfonso Serrano decir, pues sí, efectivamente hemos estado hablando de esto tal, nosotros no sé qué, yo no veo caso, lo que sea, lo que suele decir, que hablamos con frecuencia con él en los pasillos del Senado, yo no veo caso, pero ha estado hablando con él del caso, es evidente, y es que además es su trabajo, es que Alfonso Serrano dirige la estrategia de Isabel Díaz Ayuso. Es lógico que lo que no es lógico es que lo esconda. 10:38 de la noche, 9:38 en Canarias. A esta hora están terminando los actos de inicio de campaña en Euskadi. Empieza la primera de las 3 campañas electorales que se van a enlazar en España de aquí a junio, vascas, catalanas, europeas. En Euskadi sin terrorismo, con unos niveles de convivencia real ya inimaginables hace 15 años, con trazas, eso sí, todavía de intolerancia cuando uno rasca un poco, pero Bildu, con este escenario, amaga con arrebatarle la primera posición en intención de voto al PNV. No lo va a tener fácil, no es probable, pero nunca había estado tan cerca de ello. La clave de estas elecciones es a quién vota esa clase media que estaba muy cómoda con un PNV de orden, que no chirría por ningún lado como partido de gobierno, pero que ha podido proyectar cierta fatiga de materiales en los últimos años. Ser Euskadi, Isabel León, Gabón. Gabón, Aimar, aquí la cosa va a ir de marcarse. Bildu a PNV, Sumar a Podemos, PP a Vox y el PSE, que casi va de estrella. Por lo pronto, las encuestas dicen que habrá empate en escaños, aunque no en votos. A Bildu eso le va bien. El PNV solo sufre y el PSE que saca músculo. Vamos a escuchar a Manuel Pradales, a Pello Chandiano, a Neco Andueza y al popular Javier de Andrés. Y hay que elegir dos modelos. Tenemos que despertar a la sociedad vasca. Porque la regeneración política no es solo una posibilidad. Y si el futuro de Euskadi va a estar en nuestras manos, vota al que decide, porque si está en nuestras manos, os puedo garantizar que lo mejor está por venir. Y Andueza dice que no va a hacer todo lo que ha hecho su jefe. Yo les digo a los dos, tenéis una opción, votad estas siglas. Empieza desde hoy la cuenta atrás, sobre todo para que les conozcan. Enric, tu perspectiva de estas elecciones vascas. Pues son unas elecciones que tienen una característica que me llama la atención, que es que han conseguido, o parece que están consiguiendo, encapsular bastante el debate político para que se refiera en muy buena medida a los asuntos específicos de la sociedad vasca y del gobierno vasco, sin verse ese debate atravesado de una manera al menos muy significativa o muy visible por los debates y las tormentas
políticas que tienen como principal escenario la ciudad de Madrid, pero que irradian de manera notoria en toda España, ¿no? Esto lo hemos comentado muchas veces en este programa, ¿no? Esta capacidad de que las tormentas en Madrid se conviertan en las tormentas de Cádiz, en las tormentas de Cáceres, de La Coruña, de Alicante, de Valencia, incluso de Barcelona, según en qué temas, ¿no? En cambio, da la impresión que ahí la política vasca ha construido una cúpula de protección. Ellos van a hablar de sus asuntos, están hablando de sus asuntos, y es curioso como por ejemplo, yo creo que los medios no vascos deberíamos esforzarnos en estas próximas semanas en entrar un poco en la discusión, es decir, saber y explicar qué es lo que están discutiendo, o sea, cuáles son los temas. Creo, hasta ahí donde llegan mis conocimientos sobre el desarrollo de esa campaña, pues un tema importante es, por ejemplo, la gestión de la sanidad, las perspectivas de la economía vasca. La economía vasca tiene un componente industrial muy importante, y a su vez pues este componente industrial está muy vinculado a la evolución de los mercados alemán y francés. Por ejemplo, la máquina herramienta es un elemento muy significativo todavía de la economía vasca, y la evolución de esta industria pues está siempre muy supeditada a los vaivenes de la industria en Alemania y de la industria en Francia. Otro tema, por ejemplo, sería pues la inmigración. Hay poca inmigración en el País Vasco si se compara con otras regiones o comunidades de España, pero está creciendo. Es exactamente saber, por ejemplo, cómo reacciona la sociedad vasca ante estos ya primeros incrementos de la emigración. Otro tema, por ejemplo, el encarecimiento de la vivienda, que es particularmente agudo, por ejemplo, en ciudades como Donostia, en San Sebastián, es decir, aquellas ciudades vascas donde el turismo es más intenso. El impulso de relevo generacional, que creo que es una de las claves del incremento de voto hacia Bildu, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, quiero decir con ello que sería muy interesante que el conjunto de los ciudadanos en España pudiesen estos próximos días estar un poco al corriente de cuáles son los asuntos que se discuten en el País Vasco, porque de esa discusión posiblemente se pueden extraer enseñanzas o ideas interesantes para la política pues en Madrid, en Cataluña, en Andalucía, etcétera. Lo que estoy diciendo puede parecer a algunos oyentes seguramente un acto o un gesto por mi parte de ingenuidad e incluso una gilipollez, porque el ritmo de la discusión política y de la discusión periodística en este país, desde los altavoces de Madrid, en estos momentos de precisar que les estoy hablando desde Barcelona, pues va en otra dirección. Que vaya en otra dirección no creo que nos deba empujar a aceptar fatalmente que esa deba ser la buena dirección o la única dirección posible. Hay que cuestionarlo. Allí en Cataluña, porque después de las vascas llegan las catalanas. Después hablaremos de Cataluña. Sí, vamos ya. El presidente y candidato a la reelección por Esquerra per Aragonés ha confirmado hoy aquí en la cadena SER con Pablo Tallón en SER Cataluña, ha confirmado que el lunes va a participar Aragonés en la comisión del Senado que ha convocado el PP para abordar la aprobación de la amnistía. El presidente de la Generalitat va a volver al Senado, como ya hizo en la sesión que se celebró en octubre, de la que se marchó después de hablar él, sin quedarse al debate. Y decíamos a las 8 que no parece tampoco que esta vez vaya con especial ansia de constructivo intercambio argumental. Y si el PP el que volia era convertir... Y si el PP lo que quería era convertir la sesión del lunes en un aquelarre contra el gobierno del Estado español, la otra vez se lo estropeamos. Escolti'm, como independentista republicà y d'esquerres... Pues escucha, como independentista, republicano y de izquierdas, trolear al PP siempre apetece. Trolejar al PP siempre ve de gust. Trolear al PP siempre apetece. Lucía. Pues mira que al escuchar al presidente de la Generalitat hablar en estos términos, me ha aparecido en la cabeza lo que ayer dijo Feijóo,
que en mi opinión ha tenido muy poca repercusión, pero que realmente es una cosa muy notable, ¿no? Que la clase política actual es la peor en 45 años, incluido el PP. Me sorprende mucho, me ha sorprendido sobremanera que no hubiera más debate en torno a este concepto. Porque, claro, el líder de la oposición, alternativa al presidente del gobierno, que quiere llegar a ser presidente del gobierno, que reconozca que esta clase política de la que él es un exponente fundamental es la peor que hay en 45 años y que diga... Y que no va a hacer nada para arreglarlo. Que yo no estoy exento y que yo soy lo mismo, en fin, realmente, pues... Hombre, se puede considerar que es un ejercicio de humildad, quizá, o un reconocimiento de algo que está en la calle y que piensa mucha gente, porque muchísima gente pues tiene ese pensamiento, pero que lo verbalice de esta manera alguien con tanta responsabilidad política que aspira, y sobre todo que no diga qué va a hacer para arreglarlo, el país, es sorprendente. Pero bueno, en fin, sobre esta expresión, ¿no? Sobre esta expresión, que en mi opinión es una expresión inadecuada, ¿no? Como por ser suave, ¿no? Muy inadecuada. ¿Qué es esto de trolear? Es decir, ¿a qué viene este señor al Senado? ¿A tomarse a cachondeo a las instituciones? Un señor que es presidente de la Generalitat. Más sorprendente es porque este no es el estilo de este señor, ¿no? Vamos, normalmente pues parece que como presidente de la Generalitat ha sido un hombre que se ha comportado, o que ha intentado comportarse de forma seria, ¿no? Siempre riguroso, no cero populismo en ese sentido, ¿no? Es verdad que las dificultades por las que está atravesando Esquerra en el asunto de la demoscopia y de las encuestas, con la irrupción de Junts, es cierto que desde que convocó las elecciones hasta ahora la situación ha cambiado. Por lo menos la percepción ha cambiado, ¿no? La percepción de que RC podía ser el segundo partido después del señor Illa, pues está variando, y es posible que ahora a lo mejor no lo sea, ¿no? Y creo que la propuesta de referéndum, todo lo que él está haciendo, pienso que está inmerso en la campaña electoral de una manera evidente. Lo dijo ayer el presidente del gobierno y es verdad. Y creo que es un acelerón en una de las dos almas de Esquerra, ¿no? Un acelerón en el terreno independentista, no en el terreno de lo social, ¿no? Y supongo que es una manera también de medirse o de intentar sobrepasar en yo soy más independentista que tú, a Puigdemont y a Junts, ¿no? Y yo creo que todo lo que está haciendo el señor Aragonés hay que enmarcarlo en ese intento, ¿no?, de aparecer como yo también soy independentista, no os creáis, ¿no?, que Puigdemont es el único. Y esto indica que hay un cierto nerviosismo, y creo que la palabra trolear pues me parece que obedece a ese cierto nerviosismo. ¿Lo compartes, Enrique? Sí, bueno, en primer lugar coincido con Lucía en la significación de las palabras de Feijóo, que a mí también me llamaron la atención. Mira, vamos a volver a escucharlas, Enrique. Esto es exactamente lo que dijo ayer Feijóo en Antena 3. La peor política de toda la democracia. La clase política española es la peor de los últimos 45 años. ¿Incluye ahí el Partido Popular? Por supuesto. ¿Sus propias filas? Pero yo no estoy haciendo salvedades. Sí digo y reitero... La peor clase política de los últimos 45 años, Enrique. Sí, incluido el Partido Popular. Bueno, llevo 2 días dándole vueltas. Lo vi ayer, digo, esto es política cuántica. Sabéis que la física cuántica, de la cual sé muy poco, pero he leído algunas cosas que me han llamado la atención, pues a veces hay partículas que pueden estar en 2 sitios a la vez, ¿no? Es decir, que Feijóo estaría entre la clase política peor de los últimos 45 años, y a la vez lograría estar a través de estas palabras en los que denuncian a esa peor clase política. Es un fenómeno cuántico curioso, pero que creo que tiene un punto de astucia, ¿no?, que es reconocer la impresión de fastidio general que en estos momentos hay en este país respecto al comportamiento de buena parte de respecto, en primer lugar, al ruido político, a la agresividad extraordinaria que en estos momentos tiene el discurso político en España, a la saturación, a un nivel de saturación yo creo que pocas veces visto, de lenguaje soez, de una rudeza y de una agresividad verbal constante, permanente, que impide cualquier
noción de diálogo, con cualquier espacio reflexivo, ¿no? Yo creo que ahí Feijóo es consciente de ello y intenta como apartarse con un juego, como una cierta astucia galaica, ¿no? Es decir, oiga, esto ya sé, soy consciente de que esto es un desastre y no voy a negar que yo formo parte del desastre, pero a la vez soy capaz de enunciarlo, y al enunciarlo me separo, ¿no? Me desvinculo de eso. Yo creo que este es un poco el ejercicio, y pienso que esa realidad, que es una realidad, y la gente lo percibe con mucha, yo creo que con verdadera amargura, porque este país no se merece esto, el país no se lo merece. Y el país, además, que tiene problemas como tienen hoy todas las sociedades europeas, y problemas específicos, tampoco está en una situación de catástrofe. No lo está en absoluto. Fijémonos de todas las barbaridades que se dicen a diario referidas a la economía. Desde hace 3 meses en este país no se discute sobre economía. No se discute. Se habla de pisos, de comisiones, de muchas cosas, de gente pillando dinero de manera ilegal o amoral, pero no se discute sobre la economía. Es curioso, significativo. Lo cual quiere decir que el país no parece que esté al borde del abismo. Ahora, sin embargo, hay muchos temas. Antes me refería al País Vasco, ¿no? Es decir, sería interesante saber pues cómo en la campaña electoral vasca se está enfocando el tema de la vivienda, por ejemplo, ¿no? Y eso puede parecer de una auténtica ingenuidad. No lo sé. Aragonés tiene un problema, ¿no? Aragonés tiene un problema, que es que las elecciones en estos momentos, tal como las elecciones catalanas, que él mismo ha convocado, es que esta es la ironía, ¿no? Él las convoca, él tenía la firma, ¿no? Otro día podríamos hablar de la facilidad con que en España desde las autonomías se convocan elecciones, que no tiene parangón en el resto de Europa. Es decir, la capacidad de los presidentes autonómicos, hoy ya casi la mayoría de ellos, de poder, digamos, modificar en realidad el calendario político general sobre la base de introducir convocatorias electorales autonómicas, motivadas o derivadas de intereses meramente de política coyuntural. A Carlos Cue. No, esto de verdad que lo de Feijóo es en fin, es un cachondeo. O sea, en serio, sí, yo entiendo. Yo no lo veo como un ejercicio de astucia, lo veo como una broma, sinceramente, porque, entiendo que efectivamente se suma al sentir general, lo vemos en el CIS, que la gente está hasta las narices de la política. Pero oiga, es uno de los principales responsables del problema, o sea, no vamos a engañarnos, es como si lo dijera Sánchez, sinceramente, no sé, quiero decir que es absurdo. No, es que es el primer partido de España, pero Carlos. Es el primer partido. Es el que ganó, él repite, soy el primer partido de España y opino esto. No solo es el primer partido de España, sino que es un señor al que todos conocemos hace muchísimos años y que llegó a la política nacional diciendo que iba a cambiar esto. Político profesional. Es un político profesional que lleva toda la vida en esto, que por supuesto sabe perfectamente lo que ha pasado en los últimos años en la política española y sabe cuál es su decisión. Es un señor que entre todas las opciones que tenía de elegir portavoz parlamentario ha elegido a Miguel Tellado, que es una decisión personal del señor Feijóo y que sabe cuál es la consecuencia de la elección de Miguel Tellado, que es lo que estamos viendo todos los días en el Congreso y que ahí hasta lo han contado mis compañeros a las propias reuniones de la Junta de Portavoces, en fin, que la gente le está diciendo, oiga, señores, no nos dé un mitin, porque es que Miguel Tellado es eso. Lo sabe perfectamente todo el mundo y el primero que lo sabe es Feijóo, con lo cual cuando él decidió ponerlo de portavoz sabe cómo se va a embarrar el Congreso. O sea, por favor, en fin, vamos a ser serios. Yo respeto al señor Feijóo, sé que es una persona seria, es lo que dijo ayer, es una broma de mal gusto. O sea, cambie la línea de oposición, haga la línea de oposición que dijo hace 2 años que iba a hacer. Y déjese del que te bote chapote, déjese de derogar el chanchismo, vamos a hacer una cosa seria y gane usted, efectivamente, como decía Enrique, el debate económico, por ejemplo, al gobierno actual, plantee una alternativa económica, en fin, lo normal de las oposiciones de todos los países. Y cuando haga eso, pues podrá decir somos los peores o lo mejor, pero a partir de eso yo creo que es una broma, sinceramente, no es serio, porque es el protagonista. Sería serio si lo dijera, pues si lo dice un expresidente
no sé, que no está en la política, si lo dice Zapatero, si lo dice González, si lo dice Aznar, pues bueno, puede Vamos ser ahora opinable. con el expresidente Eso Aznar. es opinable, pero es que lo dice el protagonista. Vamos no a puede escuchar ser. lo que ha dicho hoy el expresidente Aznar, que dice reconocer el Estado de Palestina. ¿Pero qué Estado de Palestina? ¿Qué Estado? No existe Palestina. Esto es lo que ha dicho el expresidente Aznar. Ahora lo escuchamos, hora 25. Manu, hola de nuevo. Hola, Aimar. Estamos pendientes del estado de salud del campeón del Tour de Francia. ¿Has visto el castañazo, el accidente? Ha sido tremendo. Como nos ha puesto a todos, nos ha dejado ahí sin palabras. Sigue ingresado en el Hospital Universitario de Vitoria. También está Roglic, el esloveno. Y luego vamos a estar allí a ver cuál es su estado de salud. Fractura de clavícula, varias costillas. Parece que fuera de peligro, pero ha sido tremenda la imagen y el accidente que han tenido varios corredores, entre ellos Vingegaard. Y además, dos nombres propios en el día de hoy. Rafa Nadal anuncia que tampoco va a poder competir en el Master 1000 de Monte Carlo. Ojo que van avanzando las fechas, vamos arrancando hojas al calendario y Rafa no termina de arrancar, con la mirada puesta en Roland Garros y en los Juegos Olímpicos de París. Y el otro nombre propio del día, Rudy Fernández, que ha anunciado hoy, justo en el día de su cumpleaños, cumpliendo 39 castañas, que se retira de baloncesto a final de temporada. El jugador de la historia del baloncesto que más Juegos Olímpicos puede disputar si llega a jugar estos de París. Serían 6. Ningún otro baloncestista ha estado en 6 Juegos Olímpicos. Cada 4 años, pues imagínate, 24 años jugando Juegos Olímpicos. Para eso se tiene que clasificar la selección española en el preolímpico. En cuanto acabe con el Madrid y con la selección, dirá adiós al básquet. Hasta luego, Manu. Adiós, Aimar. La ropa para mañana, para este fin de semana también, es poquita ropa. Jordi Carbo, buenas noches. Buenas noches, vamos a ir a saco, si me permites la expresión. Ropa de verano, de principios de verano, pero en algunos puntos así de saco, canícula. Vale. De hecho, si miramos un poco con perspectiva, hace más de un año que todos los meses tenemos una situación de temperaturas extraordinariamente altas. Y poníamos ayer el ejemplo, hoy se está confirmando, de lo que puede pasar, por ejemplo, en el Valle del Ebro, en la ciudad de Zaragoza y alrededores. La máxima podría alcanzar los 35 grados. Para que nos hagamos una idea, el registro histórico para esa ciudad del mes de abril es lo máximo que se ha alcanzado han sido 32 grados. Es decir, de nuevo sería una situación excepcional que empieza mañana, fresco a primeras horas, calor durante la tarde con máximas de 25 a 30 grados en prácticamente todo el país, y el sábado temperaturas todavía un poco más altas. Una excepción a esta situación, mucha gente a lo mejor, fin de semana, calor de verano, vamos al Mediterráneo, pues ahí, lamentablemente para los que esperen muchas visitas, lo que se encontrarán es ambiente fresco, con nieblas y algunas nubes bajas, pero sobre todo fresco, especialmente en comparación con lo que notaremos en el resto del país. Hasta mañana, Jordi. Adiós. Hora 25. Aimar Bretos. Biden le ha advertido a Netanyahu esta noche por teléfono de que el apoyo de Estados Unidos a Israel depende de que el gobierno israelí tome acciones inmediatas para proteger a los civiles en Gaza y para garantizar la seguridad de los trabajadores humanitarios, que por lo que hemos visto esta semana está de todo menos garantizada. Corresponsal en Washington, Sara Canals, buenas noches. Buenas tardes, Aimar. Sí, el enfado del presidente Biden a raíz de la matanza de estos 7 trabajadores ha sido evidente en esta llamada, y también lo ha corroborado este mediodía el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, que ha confirmado que sí, que crece la frustración dentro del gobierno de Biden. He will have to reconsider his own policy choices with respect to Gaza. Ha destacado básicamente que Netanyahu tendrá que considerar su estrategia, su política con respecto a Gaza si quiere seguir recibiendo apoyo de Estados Unidos. Y es que en esta llamada Biden le ha advertido al primer ministro israelí que ataques como los del lunes son inaceptables, que debe tener un plan para proteger a los civiles y que de no tenerlo, de lo contrario, el apoyo de Estados Unidos a Israel está en peligro. Y luego otro punto muy significativo, llamativo de esta conversación, Aimar, es que por primera vez Biden le ha dicho a Netanyahu que es esencial un alto al fuego inmediato, una petición que se produce después de que Estados Unidos propiciara aquella resolución para un alto el fuego en Gaza en el Consejo de Seguridad de la ONU y que tanto molestó a Netanyahu. ¿Hay realmente opciones de que Estados Unidos termine rompiendo de alguna manera con Israel? Porque hoy hemos sabido, Sara, que el mismo día en que el ejército israelí estaba matando a los cooperantes de la ONG de José Andrés, Estados Unidos le estaba mandando bombas a Israel. Esto lo ha publicado hoy el Washington Post. Sí, es la gran pregunta, y de hecho mientras vemos cómo se complica la relación Biden-Netanyahu, paralelamente también se le complican las cosas a Biden a nivel interno aquí en Washington, porque en cuestión de una semana Estados Unidos ha enviado a Israel 2 paquetes, no uno sino 2, de armamento que incluyen miles de bombas. El tema, como era de esperar, ha salido también en el briefing de hoy en la Casa Blanca, y así se ha intentado defender John Kirby. Lo escuchamos. And a lot of this material that's been reported publicly was
notified to Congress many months, if ha not dicho years que ago. gran parte de este material del que hablan los medios se notificó al Congreso meses o incluso años atrás y que su envío, pues que ya estaba planificado. Sin embargo, Aimar, aunque estas bombas contaran con la luz verde del Capitolio, estos envíos están generando aún más malestar y más reacciones críticas dentro del propio Partido Demócrata, también entre los votantes, y ponen aún más al presidente Biden contra las cuerdas por su gestión del conflicto y su complicada relación con Benjamin Netanyahu. Sara, gracias. Buenas noches, tardes para ti. Tardes aún. Un abrazo. Un abrazo. Adiós. El presidente español Pedro Sánchez, en una entrevista con Al Jazeera, ha advertido a Netanyahu de que su situación dentro de la comunidad internacional se está volviendo cada vez más difícil. I think that Netanyahu and his government with this strategy is getting more and more isolated internationally. Creo que Netanyahu y su gobierno con esta estrategia están cada vez más y más aislados a nivel internacional. Esto es lo que ha dicho el presidente del gobierno de España, mientras el expresidente del gobierno de España, José María Aznar, se empeñaba en romper ese aislamiento progresivamente mayor de Netanyahu, presentándose como el gran aliado de la estrategia de Netanyahu. No tiene ninguna prisa Aznar porque Israel termine su trabajo en la Franja de Gaza. Esa operación tiene que ser terminada por el bien de todos, porque si no, se sabrá quién marca la ley, quién será los poderes dominantes en el futuro en Oriente Medio. Imaginen ustedes que los israelíes se tienen que retirar. ¿Quién ha ganado en Oriente Medio? ¿Quién marca las líneas en Oriente Medio? ¿Qué pueden pensar los aliados? ¿Qué puede pensar Hezbollah o los hutíes en Yemen o los otros o los iraníes o los libaneses o los sirios? ¿Quién puede pensar que marca? ¿Quién marca las normas? Jamás. Es llamativo escuchar a Aznar presumiendo de visión estratégica en Oriente Medio. Es un asunto en el que tiene una experiencia demostrada perfectamente descriptible, Aznar. Y sobre la intención del gobierno de España, con otros muchos países, de reconocer a Palestina como Estado, dice Aznar que ¿qué Estado? A los que defienden la creación de un Estado palestino ahora, ¿pero a qué Estado se está refiriendo? Usted me dice que las Naciones Unidas reconozcan el Estado palestino, ¿pero a qué Estado se refiere? Pues eso no existe. Entonces, reconocer lo que no existe es absurdo. Lucía Méndez, tu análisis. Pues, empezando por esto último, supongo. A ver, Aimar, yo estuve con Aznar antes de ser presidente con Yasser Arafat y tengo una foto con los dos en mi casa. Y en ese viaje, el presidente Aznar, antes de ser presidente, muy poco antes de ser presidente, casi lo iba a ser ya, debió ser en el año 95 por ahí, Arafat le recibió en el palacio, en la casa presidencial, porque un palacio, en fin, ya no era, y lo que le transmitió a Aznar fue su respaldo a la causa palestina, destacando su valentía. A propósito de, en fin, cuando dice el señor Aznar qué Estado, pues ese es el Estado que durante mucho tiempo defendió él y el que defiende el Partido Popular también. Bueno, yo creo que este asunto, si el presidente del gobierno cumple su palabra que ha dado ahí en este viaje que se ha hecho, en esta gira que ha hecho, parece que el gobierno va a hacerlo, va a aceptar, a asumir el Estado palestino, y lo va a hacer, no se sabe si con el apoyo del Partido Popular o no, pero este es un asunto que va a estar en el debate político dentro de X tiempo, creo que el presidente ha dicho antes de julio. Tiene que ser aprobado por el gobierno, no importa, parece ser que lo puedan aprobar o no las Cortes, no se va a llevar, o si se va a llevar será de otra manera, pero el Partido Popular tendrá que decidir en ese momento si efectivamente apoya al gobierno español o no lo apoya. Me refiero que al fin y al cabo el presidente Aznar es una persona que no fija, ¿no? la posición en política exterior del Partido Popular, o no debería, no lo sé si la va a fijar o no. No, me refiero que el presidente Aznar ha dicho esto hoy y dentro de 2 meses el Partido Popular va a tener que pronunciarse de forma efectiva, no de forma teórica, sobre si apoya o no al gobierno en este asunto.
todos los portavoces que hablan asumen el reconocimiento del Estado palestino. El Partido Popular lo ha asumido. Entiendo que esto va a seguir así, a pesar de lo que diga el presidente Aznar, que, por cierto, es uno de los pocos en el mundo que sostiene esto, ¿no? Carlos. No solo uno de esos pocos en el mundo, sino como bien explicaba Lucía, es absolutamente contradictorio con lo que Aznar hizo, que estuvo Aznar estuvo 8 años al frente del gobierno. Sí. Tú estabas hablando de Aznar en la oposición, camino al gobierno, estaba efectivamente leyendo crónicas de ese viaje que estabas recordando tú, y efectivamente era un viaje en el que él fue muy crítico con la posición del Likud, entonces, porque era demasiado dura. Y efectivamente él defendió siempre los dos estados, pero no solo Aznar, la derecha, Aznar no es el único líder de la derecha española. La derecha española, históricamente, España, en estos asuntos, la historia de los países es muy relevante. Y la historia de España es muy relevante. Tanto la izquierda como la derecha española. La cercanía con la causa palestina en España es muy relevante también en toda la derecha española. Tradicionalmente, Aznar gobernó 8 años, Rajoy gobernó 7 años, y clarísimamente la defensa de la posición de los dos estados es evidente. Tanto es así que, gobernando Rajoy con mayoría absoluta, se pacta en 2014 una proposición de ley en el Congreso entre el PSOE y el PP de reconocimiento del Estado palestino, que eso es que dice Aznar que es un invento que se firmó con mayoría absoluta del PP en el Congreso, que lo podía haber parado, evidentemente. O sea, de verdad, es una cosa, y no es solo Aznar, también es Esperanza Aguirre, también es Isabel Díaz Ayuso. Hay una cierta parte de la derecha española que está en una deriva en la línea de una parte de la ultraderecha también en Estados Unidos, que está en una línea absolutamente contradictoria con toda la historia de la política española, y que va hacia un apoyo de Netanyahu sin límites. Es que nos quedamos con la parte de Palestina, pero la otra parte que habéis puesto de Aznar, o sea, Aznar nos está diciendo que le parece perfecto que hasta el último, que tiene que quedarse Israel ahí hasta matar al último palestino para que no dé la sensación, para que el resto de países del mundo árabe no tengan la sensación de que Israel es débil. ¿De verdad alguien en el planeta Tierra tiene la sensación de que Israel, que tiene controlado totalmente en contra de sistemáticas resoluciones de la ONU, pero Aznar se ha olvidado de la ONU? Aznar ha sido presidente del gobierno de España 8 años. Fue, por cierto, cuando España le tocó estar en el Consejo de Seguridad de la ONU, gobernaba Aznar. Que la ONU ha hecho decenas de resoluciones diciendo que tiene que respetar los territorios de 1967, y este señor nos viene a decir que nos hemos vuelto todos locos. Enrique. Bueno, sobre Oriente Medio creo que hay que estar muy alertas en los próximos días sobre cuál puede ser la respuesta de Irán al ataque israelí en Siria, que mató a un destacado general de la Guardia Revolucionaria iraní, el hombre que dirigía las operaciones y los intereses militares de Irán en Siria, ¿no? Es el segundo general que Israel liquida en el plazo de 2 años, y vamos a ver cuál es la respuesta. Porque si la respuesta consistiese en bombardeo de territorio de Israel, asistiríamos a un escenario nuevo y terrible, y que podría provocar una auténtica, escalada de la tensión extraordinaria, y que podría tener una incidencia quizá decisiva en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, puesto que Estados Unidos pues posiblemente no podría permanecer con los brazos cruzados. Este es el dato más inmediato que hay que ver. Es decir, si Irán optará de nuevo, como ya optó cuando mataron a Soleimán, una posición de espera, sin una represalia directa, o bien si en esta ocasión habrá una represalia, y qué tipo de represalia se produce. El riesgo, por lo tanto, de una escalada salvaje en Oriente Medio está ahí, no está ahí. En ese sentido, me sorprende la escasa prudencia del expresidente Aznar ante una situación
de este tipo. Parece como si algunas lecciones de la historia tengan alguna dificultad para acabarlas de entender. Pero lo que está en juego también en este asunto es la presidencia norteamericana. Y lo que estamos viendo es cómo Biden le está exigiendo ya a Netanyahu que frene por una razón, porque una parte del electorado demócrata está rebotado, no acepta la situación que se está produciendo en Israel, y por lo tanto Biden podría perder las elecciones como consecuencia del disgusto de una parte de su electorado ante esta situación. En este sentido, la política que está realizando el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, yo creo que hay que analizarla también, no solo desde un punto de vista interno. Es evidente que Sánchez se dirige a aquel sector de la opinión pública española que en estos momentos tiene más simpatías respecto a los palestinos que respecto a Israel, que en estos momentos creo que es una mayoría sustantiva de la sociedad española en las actuales circunstancias, sino que yo creo que la política exterior española en estos momentos respecto a la cuestión de Israel y de Gaza está de alguna manera con una cierta coordinación con Estados Unidos, o cuando menos no disgusta para nada a Estados Unidos. Fijaros en un hecho muy concreto: España no ha querido participar en las dos misiones militares navales que se desarrollan en el Mar Rojo. No ha habido ningún gesto, ningún mensaje explícito de disgusto, de protesta por parte de Estados Unidos por este hecho, lo cual quiere decir que hay otras cosas que está haciendo el gobierno español que en estos momentos le interesan o le parecen bien a la administración Biden. Y ahí concluyo. Lo que hay que preguntarse, puesto que el triángulo es es decir, aquí todo esto también conduce a las elecciones americanas, es decir, José María Aznar, ¿por quién está apostando? ¿Está apostando por Trump, acaso? Carlos, tú vienes del viaje del presidente por Oriente Próximo. ¿Con qué sensaciones? Pues la verdad es que una sensación de grandísima preocupación, o sea, por la parte de que toca la política exterior española. Yo creo que es bastante evidente que Sánchez, y lo dijo ayer el primer ministro catarí muy claramente, que Sánchez, con este enfrentamiento evidente con Israel, está teniendo un apoyo más claro en el mundo árabe. Yo creo que será el objetivo del viaje y la influencia, pero desde el punto de vista de cómo están las cosas, desde luego estuvimos hablando con él en el avión, después de hablar con gente que tiene evidentemente muchísima información: el rey de Jordania, el príncipe de Arabia Saudí, el emir de Qatar, que son las personas que están sobre el terreno y con mucha información, y la preocupación es muy evidente. O sea, la sensación, efectivamente, lo que decía Enrique, justo ayer estuvieron hablando de eso en la rueda de prensa y en las reuniones mucho más. El riesgo de deriva regional del conflicto es altísimo. Ayer el primer ministro de Qatar en la rueda de prensa se solidarizaba con el pueblo de Irán y con la agresión, en fin, los tonos que se van escuchando. Y luego, sobre todo Jordania, que es el país más próximo, que tiene siempre la preocupación, hay 2,4 millones de refugiados en Jordania, y siempre tiene la preocupación de que pudiera haber un éxodo. El rey de Jordania le trasladó la idea de que la situación en Gaza es incluso muchísimo peor de lo que podemos ver por las imágenes. O sea, las informaciones que ellos tienen mucho contacto. La reina de Jordania es palestina, y las informaciones que les llegan a ellos de la situación real en el día a día de Gaza es terrorífico. Y efectivamente, yo creo que Sánchez, desde luego, la sensación con la que nos ha trasladado es que se ha vuelto con una enorme preocupación de la deriva que tiene esto, porque además, sobre todo, la sensación, por eso es tan sorprendente lo que dice Aznar, porque no es solo Sánchez, es que hay un montón de líderes en todo el mundo preocupadísimos con Netanyahu, porque realmente parece que nadie le controla, y realmente parece que estuviera, lo cual es especialmente grave, que estuviera buscando una escalada regional. Pues si no nos explica el bombardeo del consulado de Irán en Siria, que estuviera buscando una escalada regional como forma de buscar apoyo, porque esto es muy cínico, pero la realidad es que estas cosas se producen a veces, y es que en el sentido de, si hubiera una escalada regional, evidentemente Estados Unidos ya no tiene más remedio que apoyar a Israel absolutamente, y otros muchos países europeos no tendrían más remedio. Ahora mismo Israel está perdiendo apoyo, se ve clarísimamente. En la última cumbre en Bruselas se vio clarísimamente que ya hay países con muchas dudas.
Una forma de recuperarlo sería una escalada regional, lo cual es terrible, pero efectivamente no sabemos a dónde nos lleva. La sensación, desde luego, de descontrol de Netanyahu es tremenda, por eso es tan sorprendente la posición de Aznar de apoyo indiscriminado a Netanyahu, ¿no? Lucía. Bueno, yo creo que en los últimos meses, en las últimas semanas, la palabra guerra ha sido... La palabra peligro de guerra, estamos en peligro de guerra, aquí, ha sido utilizada por personalidades importantes. La primera fue la ministra de Defensa de España. Pero sí, lo que pasa es que ella hablaba más de Ucrania, ¿no? Pero bueno, sí, así yo creo que Sánchez desautorizó a Robles en Bruselas bastante. Pero luego, pero ha habido otros dirigentes europeos que han hablado exactamente de lo mismo. Empezando por el señor Sarkozy, iba a decir, el señor Macron. Yo creo que yo no sé hasta qué punto están preparándonos para qué, no lo sé, pero lo que sí constato es que la palabra guerra forma parte ya de un lenguaje que está siendo utilizado. Tú dices la preocupación, todos decimos lo que sea, pero yo, en fin, a mí esto me produce una cierta alarma, ¿no? Porque da la sensación de que ellos saben algo quizá que nosotros no sepamos, ¿no? En todo caso, o sea, ojalá Dios lo quiera, o quien sea, ojalá que de verdad el señor Biden, el presidente de Estados Unidos, sea capaz de verdad de frenar esta carnicería y esta sangría. Aunque solo sea porque se han muerto esos cooperantes, aunque haya tenido que morir tanta gente, porque esto creo que para la opinión pública mundial empieza a ser ya una cosa insoportable, insoportable de verdad, ¿no? Y ojalá esto vaya en serio y la presión que está haciendo la opinión pública norteamericana sobre el presidente demócrata le lleve efectivamente, porque todos sabemos que sin el apoyo de Estados Unidos Netanyahu no puede seguir. Tengo 30 segundos, Enrique. 30. No, me gustaría conocer la opinión de Alberto Núñez Feijóo sobre esta dimensión de los problemas internacionales. Sí. Solo esto. Punto y 25. Joaquín Estefanía. Mad Men y lo verde. Hay una sorprendente guerra nada subterránea entre dos multinacionales españolas de la energía. Iberdrola denuncia a Repsol por publicidad engañosa, haciendo pasar por verdes actividades contaminantes. Y Repsol la responde diciendo que Iberdrola no ha sabido adaptarse a los mercados no monopolistas. Muchas grandes empresas han incorporado a su publicidad habitual los criterios verdes para adecuarse a los tiempos que corren. Así se multiplican algunos de los anuncios que vemos o escuchamos que poco o nada tienen que ver directamente con los productos que venden o con las actividades que ejercen. En la maravillosa serie de televisión Mad Men sobre el mundo de la publicidad en los años 50 y 60 del siglo pasado, Don Draper, el legendario director creativo, enseña a una de sus discípulas una tableta de chocolate que la agencia tiene que promocionar y la dice algo así: tú no compras una chocolatina por cómo sabe, sino por cómo te recuerda a tu padre cuando te la daba como premio. Draper habría introducido la comercialización de la nostalgia que marcó un punto de inflexión en las campañas de publicidad. Antes fue la nostalgia, ahora es lo verde. Ya no basta con fabricar eficazmente las cosas, sino que hay que hacerlo con criterios verdes y sociales. La guerra empresarial mencionada en el inicio de este punto y 25 servirá de ejemplo de hasta dónde se puede llegar para convencernos. Punto y 25. Cerramos por hoy esta edición de Hora 25. Mañana es viernes, mañana hay cena de los idiotes en Hora 25 con Niki García, con Iñaco Díaz Guerra, con Natalia Velilla y con Jaime Rubio. Toda mi vida me he visto en situaciones laborales en las que no quería estar.
hablando con gente con la que igual no me apetecía estar hablando y lo he hecho. Y luego he pensado, esto se está grabando, esto cualquier día me cancela, pero aquí estoy cumpliendo porque no es nada fácil realmente. Yo soy una persona con muchísimas cosas, merezco toda la vida, o sea, eso lo tengo clarísimo, pero me ha encantado vivir. Me ha gustado con todas sus mierdas. Muchas veces vemos que la solución que teníamos pensada genera nuevos problemas. Y en lugar de volver atrás y empezar desde el principio, empezar de cero y ver qué está pasando, empezamos a poner parches. Y eso genera más problemas aún. Lo de la venganza está muy bien como recurso literario o como quedarte todo en tu casa pensando y lo que le haría y no sé qué, pero en el fondo seríamos como Pepe Villuela haciendo un acto de venganza. Primero, la parte de la pareja me da igual. Absolutamente igual, porque hace mucho tiempo que llegué a la conclusión de que no se pueden hacer cosas por las parejas así a priori, porque ¿cuántas parejas habéis tenido? ¿Qué pensabais que era la última? Este dilema lo estamos disfrutando demasiado. Yo lo he pasado fatal. Mañana la cena de los idiotes aquí en Hora 25 y en todas las plataformas de podcast y también en YouTube a las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Pero antes, el larguero de hoy con Manu Carreño. Además, hola Aimar, de todos los protagonistas que decíamos antes, vamos a hablar de la victoria del Valencia en Granada, que es un partido de Liga que había aplazado por el famoso incendio y trágico incendio en Valencia. Se aplazó ese Granada-Valencia, ha terminado con 0-1 para el equipo de Baraja, que se queda séptimo en la tabla. Y esto es importante, porque en caso de que el Athletic de Bilbao ganase la Copa el próximo sábado en Sevilla, la séptima plaza da derecho a jugar en Europa. Veremos a ver qué pasa el sábado. Y además, pues estaremos pendientes también de la última hora del caso Rubiales, que sigue dejando algunas noticias todavía por ahí. Abrimos ya el larguero. Hasta ahora, Manu. Adiós. Enrique, Juliana, Carlos Cue, Lucía Méndez, un abrazo, amigos. Buenas noches. Hasta pronto. Descansen mucho. Hasta mañana. Hora 25, con Aimar Bretos. Cadena SER. 100 años de radio. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.